y bienvenidas a Mujer Vital, un espacio donde tu ciclo menstrual es la gasolina para encender tu motor interior. Soy Yuli, tu host, y el día de hoy quiero hablarte sobre los miedos que tenemos al no sentirnos suficiente, desmitificando la perfección con estrategias para superarlas día a día. Hoy no tengo el agua calientita en mano. En realidad estoy grabando este episodio bonus a las 12:50 de la noche. Y es que en realidad no he podido dormir. Necesito soltar todo esto. Y es que hice el post donde les contaba mi evolución laboral, pero me di cuenta que no era suficiente. Así que lo quiero también expandir en este episodio. Y bueno, quiero contarles cómo inició todo esto, porque mientras estoy frecuentando la Academia de Empresarias, justo hoy se hablaba de cuándo vamos a contar quiénes somos nosotras. Porque a veces en las redes sociales se ven siempre que hemos llegado a la cima. Sobre todo cuando somos profesionales que queremos ayudar, la única cosa que queremos es verdad, con todo corazón, dar toda la información posible e imaginaria para que ustedes puedan mejorar cada día más. Pero a veces nos olvidamos que también nosotros somos seres humanos que estamos evolucionando. El día de hoy yo hablo de cuánto es importante conocer nuestro ciclo menstrual. Pero, ¿qué es lo que sucede más allá y qué es lo que hay detrás de esa importancia de conocer nuestro ciclo menstrual? Esa importancia nace en realidad 8 años atrás, cuando me convertí en madre por primera vez. Porque cuando yo me convertí en madre por primera vez, en mi pueblito, porque yo no vivo en ciudad grande de Italia, sino vivo en un pueblito pequeñito, no había nadie, no había un espacio donde como mamás primerizas pudiésemos confrontarnos, hablar de experiencias sobre la maternidad, el hecho de que una mamá tal vez no haya dormido y que se sienta mal. No había eso. Yo en ese entonces había descubierto que estaba viviendo una depresión postparto porque me iba a entrenar y me daba cuenta que cada vez que entrenaba me sentía bien. Y cuando llegaba a casa en realidad no estaba bien. Y no quería contar a nadie en ese entonces que yo estaba viviendo una depresión postparto. Tenía un terror enorme que me quitasen a mi hijo por no ser suficiente, por no ser una madre fuerte y por no saber cuidar de mi hijo. Entonces me tragué todo ese dolor, me lo carcomía mientras estudiaba. Una cosa que hago siempre, y es que cada vez que yo estoy mal, trato siempre de buscar algo que me ayude a salir de ese dolor, de esa oscuridad. No sé si surge porque cuando yo fui violada por un familiar mío, yo era muy pequeña en ese entonces, él me amenazaba y yo me quedaba en silencio, no decía nada, me carcomía todo el dolor. No sé si surge de ahí, pero creo que todavía tengo la tendencia a no confiar en las personas que están alrededor mío. Y bueno, poco a poco he aprendido a diferenciar con quién puedo soltar mi tristeza, mi enojo, mi rabia. Pero esa frustración que pasó 8 años atrás me dio esa oportunidad de poder acompañar a más mujeres embarazadas, a más mamás primerizas, a que esa depresión postparto sea solo un cuento que se habla así, por así. Y bueno, la cuestión es que fue un gran éxito todo ese espacio, pero mis hijos van creciendo y mientras ellos crecen, mi evolución laboral también crece. Entonces, yo hoy hablo de ciclo menstrual, pero antes hablaba de la importancia de saber quiénes éramos nosotras mientras estábamos embarazadas, saber comprender que poco a poco nuestro aspecto físico, nuestra mentalidad iba a cambiar. Y mientras mis hijos crecían,
yo empecé a darme cuenta que ya también yo como mujer estaba cambiando y aparece esta nueva herramienta que es el ciclo menstrual, que hoy por hoy digo que más allá de comprender quiénes somos como madres, es importante comprender quiénes somos como mujeres. Yo antes trabajaba como asesora de porteo, ayudaba también a mamás a que tengan esas manos libres para poder hacer quehaceres del hogar y también tener mimados a nuestros hijos. Mientras hacía el reel y buscaba esos videos, me di cuenta de cuánto fue emocionante ese viaje, porque me dio la oportunidad de darme cuenta que no debemos ser solo madres para nuestros hijos, sino también ser madres para nosotras y con nosotras. Entonces, a veces tenemos miedo a no ser suficientes porque tenemos miedo a la crítica. Y me doy cuenta que ustedes han visto muy poco de esta evolución de mí. Yo antes tenía miedo de hablar español porque no quería que las personas que sabían de mi historia, de mi violencia, de todo lo que yo tuve que pasar cuando era niña, pudieran decir, ¿tú cómo vas a poder hablar de esto? Yo vengo de una familia muy humilde y no me sentía suficiente, no me sentía con el derecho de hablar sobre cuánto es importante emprender, cuánto es importante empoderarse a sí misma. Tenía esa creencia de que estando en una familia humilde, en una familia que vivía en el campo, yo misma que no terminé la universidad, no podía hablar sobre estos temas y no me sentía lo suficiente, así que empecé a contar mi historia en un idioma que no era mío. Solo que 3 años atrás me di cuenta que ya no estaba siendo sostenible para mí hablar en italiano. Yo hablo todos los días italiano porque tengo mi esposo que es italiano, se habla 24 horas al día italiano, trabajo en un centro fisioterápico donde soy profesora de pilates, de yoga, entrenadora personal y hablo todo el día en italiano, pero mi idioma natal estaba pidiendo a gritos que surgiese. Entonces, para mí era difícil poder contarles a ustedes cómo yo venía creciendo. Entonces, empecé a crear 2 Instagrams, uno en italiano y uno en español. Y aquí en español me hice pasar por la experta. Hablaba solo de la importancia del ciclo menstrual, la importancia del ciclo menstrual, la importancia del ciclo menstrual, pero yo me estaba dividiendo en 2 personas. Una que hablaba italiano, del movimiento, de la importancia de el cuerpo en el movimiento, porque también permitía el movimiento a crecer y a comprendernos, a nuestro desarrollo personal. Y en el Instagram de español hablaba la importancia del ciclo menstrual, cuánto ayuda el ciclo menstrual a la productividad, y había un choque, había una separación y ya no podía sostenerla. El fin de semana decidí comunicar a mi comunidad italiana que ya no iba a hablar y que iba a cerrar el Instagram en italiano, y no saben el alivio que se sintió porque comprendí que sí soy suficiente. Y aunque si ustedes saben muy poco de mí, sé que vamos a conocernos un poquito más, pero quería contarles el por qué ustedes nunca han visto esa evolución. Y bueno, es importante comprender que en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a sentir así, no suficientes. Pero aquí les voy a dejar esos ejercicios que quiero que los pongan en práctica porque seguramente les van a ayudar para que ustedes se sientan suficientes en cualquier momento de vuestras vidas. Así que el primer ejercicio que vamos a realizar es el de hacer el listado de las imperfecciones
que se tienen. Así que esta excusa de no sé cuáles son mis imperfecciones no puede existir, porque todas sabemos cuáles son nuestras imperfecciones. Y desde ahí reconocer de verdad cuánto somos duras con nosotras mismas. Y aún más reflexionar cuánto nos han ayudado a crecer y aprender en el pasado estas imperfecciones. Esta parte nos dará la oportunidad de comprender cuánto somos únicas y valiosas como personas. Y si quieres lo puedes compartir con tu amiga, o si quieres compartirlo conmigo, porque te prometo que nadie va a saber tus imperfecciones. Te invito a que me lo mandes por un DM y para que tengas una perspectiva externa de cómo son tus imperfecciones. Y desde ahí también vas a utilizar una situación cotidiana que te cause ansiedad o estrés y comprender por qué te causa estrés. Tomar un momento de reflexión sobre lo que salió bien de ese error, de esa circunstancia que te da ansiedad, y recordarte que es normal no ser perfecto y que cada experiencia es una oportunidad para crecer. Otra herramienta y otro ejercicio que te dejo es crear un tablero de progreso. ¿Qué es? Crearlo visiblemente o escribir tu progreso hacia tus objetivos, y cada vez que logres un hito o alcances un nivel de habilidad más, marcar ese logro en ese tablero y tómate un momento para celebrar tu éxito. Esto te permitirá comprender que para llegar a esa famosa perfección se hace paso por paso, y solamente eso es importante. Para mí hoy el paso que he dado es contarles, porque ustedes no saben quién soy yo, y contarles que el miedo al no ser suficiente era porque tenía miedo a la crítica. Y hoy, por más que a veces me trabo, por más que a veces digo palabras un poco en italiano, un poco en español, amo y acepto la Yuli que hoy ha decidido poder hablar sobre esto en español. Así que, mis queridas, este era un episodio muy pequeñito, era un episodio bonus, porque quería de verdad contarles un poquito más de mí, un poquito más de por qué surge todo esto, un poquito más sobre cuánto es importante a veces ser suficiente con lo que tenemos y amar y aceptar que por más que pasen 8 años, por más que pasen 10 años de nuestra evolución, todo lo que hemos aprendido siempre va a tener un buen resultado. Tal vez antes no era el momento de que yo abra este podcast, tal vez hoy es el momento, porque hoy tengo historias, experiencias que contarles, y al mismo tiempo tengo herramientas y ejercicios que puedo compartir con ustedes. Así que, mis queridas, nosotras nos vemos el próximo martes, que saldrá un episodio nuevo y les voy a contar una noticia enorme. Así que bueno, nosotras nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, las quiero muchísimo. Chao.